El título de esta conferencia se llama La última advertencia a los líderes. La última advertencia a los líderes. Vamos a basar esta conferencia en el capítulo 23 del libro de Josué. Una de las preguntas más importantes que tenemos que contestar a continuación: ¿qué enseñanza para nosotros, como la iglesia, como el pueblo de Dios, podemos haber recibido como consecuencia de lo que el mundo está atravesando? O sea, estamos con un mundo que nos rodea completamente confundido. Políticamente, Dios está humillando la ciencia, la falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Y vemos que a pesar de que estamos en el siglo XXI, donde hemos alcanzado descubrimientos científicos, el hombre en la luna, se pudo penetrar en el ADN en 1954, en el siglo pasado, la manipulación que existe actualmente ya dentro de los genes, de los cromosomas, los experimentos que el ser humano está haciendo en el transhumanismo. Acabo de recibir la noticia que en China ya se está preparando a un grupo de super soldados. Háganme ustedes el favor. O sea, ya hay ciertas sustancias mezcladas de ADN con otras cosas para fabricar lo que era antes ciencia ficción, soldados con poderes sobrenaturales de fuerza, de velocidad, de resistencia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, dice en el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de ser el justo? Y estamos en la época precisa donde a nuestro alrededor nosotros estamos siendo testigos de cómo el fundamento de la moral, los principios de la moral y de los valores espirituales ante nuestros ojos están siendo derrumbados de una forma tremenda. Este próximo gobierno de Estados Unidos, si es que gana el Partido Demócrata con el candidato Joe Biden, vienen para promover el transgénero, la pedofilia, escucha muy bien, el aborto al 100%, a continuar legalizando los matrimonios gays, todo el ataque a la familia, al matrimonio establecido por Dios. Es como un tsunami que podría venirse contra el mundo, donde en Argentina esta semana favorecieron el aborto y se reunieron miles de jóvenes a abrazarse, llorando y dando gracias de que se permitía el aborto. Que total, si tienes relaciones sexuales con tu novio no hay ningún problema. Tienes la salida del aborto. Estamos en un mundo muy complicado, un mundo muy difícil. Y cuando vemos todo esto que está sucediendo en Europa, por ejemplo, tenemos, ustedes saben, misioneros en Europa, en Nápoles, Marcelo y Simona Rodríguez, con sus 3 niñas lindas. Está continuamente Marcelo informándonos acerca de lo que está pasando en Europa. Recibí antier, se los mandé a todos mis pastores, el correo que nos mandó con un mensaje de voz, y me decía: Armando, Italia han cerrado 127 iglesias, pero no la cerró el gobierno, la cerró el Papa. Pero no iglesias católicas, iglesias cristianas, cristianas evangélicas. O sea que el Papa Francisco ha levantado una guerra abierta contra el cristianismo. Increíble. ¿Cómo puedes ni siquiera imaginarte eso?
Él considera que el cristianismo evangélico es el principal enemigo del catolicismo romano. Dice, la gente en Italia está caminando como zombies. En Francia, hace una semana, tuvieron una reunión casi todos los diputados y los senadores. La gente está tan harta, tan cansada de todo lo que es el confinamiento, y ya no salgas y esto y el otro, y a las 5 cierran y por aquí y por allá, dizque para podernos dar más seguridad. ¿Saben lo que hicieron en Francia? Mientras estaban reuniéndose todos ahí en el Palacio de los Diputados, la gente fue a conseguir cientos de kilos de cemento, y mientras tenían la reunión les pusieron una barrera de cemento para que no salieran de la Cámara de Diputados, los encerraron. Como una medida o como una señal diciéndoles, estamos cansados de ustedes. Por todos lados la gente se está levantando, muchos están abriendo los ojos. En California, mi hermana Tere, ustedes la conocen, doctora en psicología y en terapia familiar, me dice, Armando, ya no puede nadie salir a ningún lado en California. Cuando la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció que el confinamiento nos impedía poder tener la inmunidad de rebaño. O sea, cuando tú tienes alrededor de ti personas como en Suecia, por ejemplo, que a un niño, como un ejemplo, a un niño que no toque el piso, que no gatee, no lo saquen al frío, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a crecer sin anticuerpos. Y el niño a los 5 años, 6 años, como fue sobreprotegido por sus papás, va a ser un niño vulnerable a los virus, a los microbios, a las bacterias. Y se va a enfermar de cualquier cosa por la sobreprotección que le dieron, porque necesitamos anticuerpos que son formados a través del contacto con los virus. Entonces, es una desinformación impresionante. Los valores han caído políticamente. Estados Unidos se levanta como el campeón de la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de las naciones comenzaron a seguir el modelo de Estados Unidos de la democracia, del capitalismo famoso, porque en 1989, cuando cae el comunismo, dice Mikhail Gorbachev, que fue el de los últimos líderes de la organización o de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice Gorbachev ante el mundo, hemos fracasado porque nos aislamos del capitalismo y la democracia. Rusia ha sido el ejemplo del fracaso de la política y la ideología del socialismo comunismo. Somos el ejemplo ante el mundo entero que esa ideología es un fracaso. Es imposible llevarla a cabo. Y Estados Unidos, que fue el campeón precisamente de la democracia y el capitalismo, ¿quién se hubiera imaginado? ¿Quién se hubiera imaginado? Fíjense a lo que hemos llegado. Quiero darles un panorama muy breve para poder entrar en materia de este capítulo que vamos a estudiar de Josué, que antes de morir se despide de los líderes de Israel y les da los consejos que necesitamos escuchar. ¿Quién se hubiera imaginado que Estados Unidos, el campeón de la democracia y el capitalismo, pudiera permitir que entrara un gobierno socialista? Pero ni por acá le hubiera pasado a ningún norteamericano. Y estamos ahorita ante un panorama donde tal vez el mes que entra, todavía no sabemos, porque el presidente Biden todavía no es el presidente por el colegio electoral. Los medios de comunicación ya lo hicieron presidente. Pero él no está oficializada su presidencia todavía. Hay una guerra tremenda ahorita para tratar de buscar que ha habido verdaderamente personas hasta que votaron que ya estaban muertas.
Entonces, dependiendo de todo lo que suceda, ¿verdad? Si este señor gana, pues por primera vez en la historia de la nación que tiene la mejor constitución de todas las naciones del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica tienen la mejor constitución de todas las naciones. ¿Por qué? Porque cuando George Washington, Thomas Jefferson hicieron la constitución norteamericana, ellos tuvieron el cuidado máximo, a través de las enmiendas también, que después se agregaron como 50 enmiendas después de la Constitución, querían asegurarse que nunca el poder en Estados Unidos radicara en un solo hombre. Y así lo dictamina la Constitución, que el poder es peligrosísimo que caiga o recaiga en un solo hombre. Entonces la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados o representantes, como se llama ya, están continuamente vigilando que haya un equilibrio en los senadores y en los diputados. Y esto fue lo que hizo grande a Estados Unidos, que las votaciones eran completamente legítimas, no como en la mayor parte de nuestras naciones de Latinoamérica, que cada vez que va a haber votaciones sabemos que es un circo total. Que hay, bueno, aquí votan, no solamente votan los muertos, ¿verdad?, sino votan hasta los que no nos imaginamos que ni siquiera son mexicanos. Pero en Estados Unidos no era posible esto, nunca había habido un fraude electoral en Estados Unidos como lo estamos viendo ahorita. Entonces tenemos esta nación donde ya la democracia, el capitalismo, adiós. Ahorita viene otra vez a desenterrar el socialismo, porque ya hay otra forma de gobernar, la monarquía, que es la de los reyes. Entonces todos los sistemas de gobierno están derrumbándose, la moral está derrumbándose, las religiones derrumbándose también, los medios de comunicación. Impresionante la desinformación de los medios de comunicación. Lo que tú oyes en los periódicos es una exageración de todo. Y manipulan a través de los medios de comunicación lo que ellos quieren que nosotros creamos. Y nunca es la verdad lo que oímos en lo que se conoce como fake news o las noticias falsas. Y ahí estamos nosotros en medio de los cristianos. Por acá se cayó esta barda, por acá se cayó este fundamento, por acá también. ¿Qué vamos a hacer nosotros en un mundo tan incierto, un mundo tan vulnerable ya a todo, donde ya no sabes, será melón, será sandía? ¿Será verdad lo que estoy viendo en el internet? ¿Puedo escuchar esta red social? ¿Me estarán diciendo la verdad? ¿No está exagerando esto? Y en este mundo en que vivimos tenemos esto. La palabra eterna de Dios. Justas son todas las razones de mi boca. Proverbios 8:4 en adelante. No hay nada torcido ni perverso en ellas. Todas ellas son justas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Tenemos este libro. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué será de nosotros? Volteemos a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como la única antorcha, la única verdad infalible que existe en el mundo entero.